Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, vamos a trabajar un poco con el tema de la programación, con la secuencia didáctica para una clase o para un taller. Pero antes que nada, algunas eh, advertencias o aclaraciones preliminares. No existe un solo modelo de secuencia didáctica, existen varios modelos de secuencia didácticas, tanto como autores que escriben sobre ellas. Algunos estructuran la secuencia didáctica en fases, ¿no? Y otros la articulan en momentos que se dividen en tres: inicio, desarrollo y cierre. Eso va a depender del autor. Particularmente nosotros vamos a elaborar secuencias con fases, o sea, con más que una estructura de inicio, desarrollo y cierre. Pero bueno, vamos con esto. Y una advertencia más, o aclaración, no me gusta la palabra advertencia. Este video no quita ni la lectura del material, ni la participación en clase, ni mucho menos la lectura de todos los demás instrumentos que hayamos brindado para que ustedes elaboren su propuesta de enseñanza. Sencillamente intenta ayudarlos y facilitar el aprendizaje. Vamos con esto. El concepto de secuencia didáctica es un concepto que ya tiene un par de años. Eh, Allá por la década del 60 vamos a tenerlo con Taba, ¿no? Con una autora. Y después, en nuestra región, en América Latina, Ángel Díaz Barriga es uno de los autores que más ha escrito sobre secuencia didáctica. ¿Pero qué es una secuencia didáctica? Antes que nada, una secuencia didáctica es un conjunto de actividades estructuradas con la finalidad de generar situaciones de aprendizaje. Es decir, estas actividades que tienen valor cada una en sí mismo se encuentran articuladas para facilitar y promover en los y las estudiantes aprendizajes del contenido que vayamos a tratar. Ahora bien, ¿qué componentes tiene una secuencia didáctica? Y acá entramos otra vez en el tema de lo que le dije en la aclaración preliminar. Los componentes varían según el autor, pero en líneas generales, en esta primera parte, nos vamos a, eh, a abordar, vamos a introducirnos en los que más o menos están en todos. Toda propuesta de enseñanza, toda secuencia didáctica tiene una fundamentación. ¿Qué es la fundamentación? ¿Qué es lo que se encuentra en la fundamentación? La fundamentación, decimos sobre qué vamos a enseñar, o sea, el contenido que vamos a enseñar. Establecemos por qué es importante ese contenido, la relación que puede tener ese contenido con otras materias, qué es lo que ese contenido les puede brindar a los y las estudiantes, el recorte que hacemos de ese contenido, e inclusive podemos decir desde qué autores o de qué corriente, ¿no? Vamos a abordar ese contenido. Un ejemplo sería: vamos a abordar el contenido desde los autores contractualistas, porque esto permite que los y las estudiantes comprendan diferentes autores que justifican el origen y la existencia del Estado. Eso sería como un ejemplo. Dependiendo del tema va a variar, la idea no es hacerlo largo. Pero la fundamentación tiene que ser clara con respecto al posicionamiento que adoptan ustedes en términos didácticos y en términos disciplinares. ¿Qué voy a enseñar y cómo voy a enseñar ese contenido? Por eso debe quedar de manera nítida expresada en la presentación. En una secuencia didáctica podemos hablar tranquilamente de una fundamentación que no supere los 700 caracteres, va a estar más que bien. Ahora bien, una vez que tenemos esta fundamentación, donde establecemos esto que les mencionaba, lo segundo que aparece son los objetivos de enseñanza y objetivos de aprendizaje. Y acá otra aclaración. Por objetivos de enseñanza, en el ciclo superior la provincia de Buenos Aires establece eso, objetivos de enseñanza. Comúnmente en la literatura y en otros modelos, a los objetivos de enseñanza se los denomina propósitos, así a secas, propósitos. Pero para el ciclo superior, que es donde estamos trabajando mayoritariamente todos, vamos a hablar de objetivos de enseñanza porque los diseños curriculares de cuarto, quinto y sexto en las disciplinas de las ciencias sociales hablan de objetivos de enseñanza y no de propósitos. Pero dicha esta aclaración, vamos a esto. ¿Qué sería un objetivo de enseñanza a propósito? Es la intencionalidad del profesor o la profesora, es aquello que pretende hacer, marca su intención, qué es lo que pretende, ¿no? Y cómo se redactan, con verbos en infinitivos, con esos verbos terminados en ar, er, ir. Entonces,
me propongo favorecer el trabajo grupal, me propongo brindar herramientas conceptuales sobre tal teoría, ¿qué es lo que quiero hacer? Vamos con algunos ejemplos. El objetivo de enseñanza podría ser, si el contenido fuera Estado, lo siguiente: ofrecer una explicación sobre el origen del Estado y qué se entiende por Estado en la actualidad. Eso sería un objetivo de enseñanza. En este caso, el objetivo de enseñanza relacionado con el aspecto disciplinar, con un contenido propio de la disciplina. Pero el objetivo de enseñanza también puede ser referido, por ejemplo, a las actitudes o a lo que esperemos que sean capaces o queremos después, favorecer en los y las estudiantes, como por ejemplo promover el trabajo cooperativo y el intercambio de ideas. Eso es transversal a varias disciplinas de las ciencias sociales, no necesariamente a una en particular. También, en ese caso, estamos hablando de un objetivo de enseñanza, de un propósito, porque nuevamente aparece la intencionalidad, lo que voy a hacer como profesor o profesora en ese aula, que en este caso es promover el trabajo cooperativo, el intercambio de ideas, el debate. ¿Por qué son importantes los objetivos de enseñanza y de aprendizaje? Porque orientan lo que voy a hacer con esa secuencia didáctica. ¿Me orienta en qué sentido? ¿En qué actividades voy a hacer? Y ahora lo vamos a ver en los objetivos de aprendizaje. Los objetivos de aprendizaje, a diferencia de los objetivos de enseñanza, no hablan tanto de lo que hace el profesor o profesora, sino de lo que queremos que los y las estudiantes sean capaces de lograr de hacer. O sea, en este caso estamos mirando a los y las estudiantes, ya no tanto al docente, sino a los y las estudiantes. Y eso que esperamos que logren, eso que esperamos que sean capaces de hacer, nos va a servir como indicadores después para la evaluación. Un ejemplo nuevamente relacionado con el Estado. ¿Qué sería objetivo de aprendizaje? Describir los elementos esenciales que definen un Estado. Ahí los y las estudiantes deberían describir cuáles son los elementos del Estado y describir cada uno: población, territorio, gobierno, ¿no? A modo de ejemplo. Y después, otro objetivo: diferenciar entre los diferentes tipos de Estado: el Estado absolutista, ¿no? El Estado liberal, el Estado de bienestar, y explicar las características distintivas de cada uno de ellos. O sea, que se caracteriza el Estado absolutista, el liberal, el Estado de bienestar. Estas son, por así decirlo, las acciones que tienen que hacer los y las estudiantes y que después veremos y nos orienta en las actividades. Ahora bien, una aclaración. Dice Feldman que objetivos de enseñanza, propósitos, dice Feldman en didáctica general, y objetivos de aprendizaje no pueden decir lo mismo. Si dos componentes dicen lo mismo, digamos, no se entiende cuál es la finalidad. Si yo digo brindar los diferentes tipos de estado y después los estudiantes deberían, en objetivos de aprendizaje, reconocer los diferentes tipos de estado, digamos, el cambiar un verbo por otro no convierte a un objetivo de enseñanza o propósito en objetivo de aprendizaje. Cuando me propongo ofrecer algo en los objetivos de enseñanza, es para que los y las estudiantes hagan otra cosa con ello. Pero no se trata de cambiar el verbo inicial. Yo no modifico el verbo inicial y transforma un objetivo de enseñanza en objetivo de aprendizaje. Y eso es algo que a la hora de redactar los objetivos tienen que estar bien delimitados. Ahora bien, si bien los objetivos de enseñanza y aprendizaje orientan lo que vamos a hacer en el aula, yo les recomiendo que lean de vuelta a Davini, La formación en la práctica docente, porque la planificación siempre es una hipótesis de trabajo. O sea, siempre vamos a trabajar con... vamos a poner nuestra propuesta de enseñanza a prueba en el territorio. Es lo que proponemos, es lo que esperamos que pase, pero en el aula ocurren un montón de situaciones que no podemos prever, pero que intentamos con la planificación tratar de enmarcarlas. Pero bueno, a veces eso no ocurre. Y después, siguiendo con esto, tenemos el tema del contenido. Uno en la secuencia ve la fundamentación, objetivos de enseñanza, objetivos de aprendizaje y después contenido. Aunque el contenido aparezca, por así decirlo, en un tercer orden, el contenido es lo primero que delimitamos. Uno tiene que delimitar qué es lo que va a enseñar para después elegir
la fundamentación y los objetivos de enseñanza y de aprendizaje. Es como la introducción de un libro, es lo primero que aparece, pero es lo último que se escribe. Entonces, los contenidos, y acá hay que tener mucho cuidado, hay que pensarlo en relación al año al que va dirigido, a lo que dice el diseño curricular en el caso de las materias específicas, teniendo en cuenta el ritmo de aprendizaje de los y las estudiantes, y por otra parte, ¿no? Sabiendo la secuenciación de ese contenido. Es muy importante que en una clase no intenten dar la totalidad del contenido porque eso es imposible. Generalmente aparece la tentación de que mientras más contenido hay en una clase, eso haría de la clase algo mejor. La verdad que no ocurre eso porque termina siendo una clase extremadamente expositiva, el contenido termina siendo extremadamente largo y los y las estudiantes no comprenden nada. Entonces es muy importante a la hora de la selección hacer una jerarquización y secuenciación de contenido. Es decir, qué es lo importante y cómo voy a darlo a los y las estudiantes a ese contenido, cómo lo voy a encarar, cómo lo voy a dar. Finalmente, no den más de, cuando abordan un contenido, más de 3 o 4 subtemas, porque haría la clase prácticamente imposible. Esta es la primera parte, avanzaremos con otros componentes de la secuencia didáctica. No quería estirarme ni llegar a los 15 minutos, así que lo vamos a guardar hasta acá para que ustedes lo puedan leer. Recomiendo finalmente un librito más, secuencia didáctica de Taboada, porque ayuda mucho a comprender los diferentes componentes de la secuencia a partir de 30 preguntas y respuestas. Es muy interesante para abordarlo y bastante sintético y ameno. Bueno, nos estamos viendo y espero que haya sido de ayuda.